Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia del primer congreso sobre creencias limitantes. En el día de hoy la tenemos a Eva Sandoval. Ella es autora del libro ¿Y tú qué crees? Eva nos va a contar un poco su historia, un poco cómo se crean las creencias, cómo la cultura y la religión impactan en nuestras creencias y cómo todas estas creencias nos van tapando esa conexión con nosotros mismos, esa abundancia. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Pablo, muy bien, encantada de estar aquí. Gracias también por estar. ¿Nos puedes comentar en tu visión, en tu viaje personal y tal, cómo has visto tú bueno, que la cultura y la religión crean o son, no sé si decir responsables, pero parte de justamente de todas estas creencias que nos están limitando nuestra vida sin darnos cuenta? Pues de una forma tan natural, por decir así, que ni siquiera nos damos cuenta. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que si nacemos en China, por ejemplo, pues hablamos chino. Si nacemos en Japón, hablamos japonés. Si nacemos en España o en Argentina, hablamos español. Entonces, ¿qué es lo que hace que alguien aprenda un idioma u otro? Es el lugar donde está. Entonces, eso es así de natural. Cuando el niño nace o la niña nace, la información que recibe es la información que está en el entorno. Entonces, hasta ese punto nos llegan a afectar todas las creencias de una cultura. Entonces, cuando nosotros cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta y poco a poco, porque cuando decías ahora la palabra creencia, para mí ahora que yo estoy muy atenta a las palabras, a lo que decimos, a la información que transmitimos, recuerdo que durante un tiempo ni siquiera sabía qué era la creencia, ¿no? Como que no me sonaba mucho esa palabra. Y de repente, pues empezaba a oírla cada vez más, hasta que pues me di cuenta que en realidad estamos hechos de creencias, es decir, de la información que hemos ido recibiendo. Y como en el ejemplo del idioma, pues está absolutamente todo. Es decir, desde cómo comemos hasta cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos vestimos. Sí, todo eso es información en forma de creencia. Y claro, poco a poco ahí es donde se va un poco viendo o formando la personalidad de cada uno, suele ser lo que los demás, o como tú decías ahora, como la sociedad, que has utilizado la palabra responsable, cómo se hace responsable de lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Creo que ahí hay una cosa importante que es el famoso poder personal. Cuando realmente uno empieza a preguntarse si todo lo que cree de uno mismo es verdad, es cuando empieza a aflorar un poco el poder personal. Si la cultura fuera basada en el poder personal, en realidad las creencias seguirían existiendo, pero las estaríamos eligiendo nosotros, estaríamos eligiendo pues, qué hacer, eh, incluso qué decir o qué aprender. ¿Sí? Fíjate que, por ejemplo, toda la educación está basada en que aprendamos lo que el sistema educativo dice que hemos de aprender. Ni siquiera nos dejan elegir qué aprender. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, que enseguida, tal vez ya con 15 años, nos hacían elegir si ciencias o letras en mi época. Y era un momento de mi vida en lo que yo lo que quería hacer era pues salir con mis amigos y jugar y ir en moto y esquiar y un montón de cosas. Y ahí ni siquiera me dejaban elegir hacer lo que yo realmente quería hacer. Era como que venía todo fijo, ¿no? La información viene, o sea, en el momento en que empezamos a darnos cuenta de las creencias que tenemos, ya están, ya nos han domesticado, ¿no? Esa famosa palabra, ya nos portamos bien. Tú, si te fijas por ejemplo, en restaurantes, en parques y demás, se sigue viendo este hábito de decirle al niño cómo tiene que portarse, ¿no? Cuando en realidad, si nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es decirle cómo se comporta un adulto. Entonces ahí es donde toda la información del niño se va creando en lugar de expresarse como sea que él se quiera expresar. Y por supuesto, pues la religión evidentemente que tiene un efecto en nuestras creencias. Es evidente. Elijamos dos religiones muy diferentes y realmente puedes ver la diferencia en
cómo las personas que tienen ese culto a esa religión tienen unas creencias o tienen otras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el mundo oriental y toda la filosofía del mundo oriental más que la occidental. De hecho, la filosofía está más relacionada con el mundo oriental, aquí está más el concepto de religión. Y realmente, en función de la información que hemos recibido a nivel religioso, es decir, en quién creer, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros con el cristianismo estamos muy... nos han dicho lo que hay que creer, nos han dicho quién es Cristo, nos han dicho... Sí, nos dan toda esta información sin poderla ni siquiera cuestionar, parece que está mal. Y otras religiones hacen exactamente lo mismo. Y al final, si te fijas, acabamos en un mundo en el que, o vivimos ahora en un mundo en el que nos peleamos los unos a los otros porque uno dice que este es mi Dios y el otro dice que el otro es mi Dios, ¿no? Y nos pegamos, nos matamos por decidir, ¿sabes? Luchamos por una cosa que nos ha venido y que probablemente si hubiéramos nacido en otro lugar nos hubieran dicho lo contrario. Entonces, hasta ese punto las creencias son, sobre todo las limitantes, porque evidentemente hay creencias que son potenciadoras, sin duda, pero hasta ese punto las creencias limitantes nos vienen de la cultura, de la domesticación y, por supuesto, de la religión en la que, incluso cuando la persona no es religiosa, porque, por ejemplo, yo no soy religiosa, pero he nacido en una sociedad judeocristiana. Entonces, a mí la información que me ha llegado es esa, aunque yo no fuera religiosa, o en mi familia, digamos, no fueran religiosos, pero igualmente la información que me llega es esa, ¿no? Y por ejemplo, hablando de la religión, o sea, ya desde el primer momento, o sea, del pecado original, la culpa, ¿cómo ves todo? Porque básicamente hoy viendo en una perspectiva, o sea, si no vas a la iglesia te tienes que confesar, o si has hecho esto te tienes que confesar tus pecados y tal. O sea, en parte todo esto va metiendo, o sea, yo esto lo quiero decir primero respetando a cada religión, ¿no es cierto? Pero sí me es interesante analizar todo por lo menos yo también, yo he vivido, yo he crecido he ido a un colegio cristiano católico toda mi vida, de primario y secundario, y me es interesante poder analizar todo este tipo de pequeñas cosas que sutilmente van, me parece, ¿no? Creando en uno un sistema de creencias, o sea, me siento culpable porque no me confesé o porque no fue a misa el domingo, o el pecado original de la humanidad, cosas o el bautismo para poder limpiarse de ese pecado original. O sea, yo creo que hay un montón de interpretaciones que uno no es consciente que van repercutiendo en justamente, van creando, no repercutiendo, van creando y alimentando esa base de creencias que se van creando en los primeros años de nuestra vida, ¿verdad? Claro, hasta que uno se cuestiona, porque cuando empiezas a cuestionar ciertas cosas, y las hay incluso que llegan a ser absurdas, ¿no? O sea, que a un bebé haya que lavarlo, ¿no? Bautizarlo, limpiarlo de algo, y ya llega, yo creo que cuando nos cuestionamos, y evidentemente estoy de acuerdo contigo en que cada uno es libre de creer lo que quiera, evidentemente siempre y cuando respete al otro, ¿no? Porque aquí vuelve a ser, yo creo que un poco la oportunidad la tenemos en respetarnos los unos a los otros, creamos en lo que creamos. Y concretamente en el tipo de religión en la que estamos los dos educados, pues evidentemente hay una parte muy fuerte de culpa, de pecado. De hecho, antes preguntabas, y para mí las tres creencias más potentes de este sistema son: ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, que eso nos ha hecho, o sea, ha hecho justamente que el pan sea algo... Un peso, que el trabajo sea un peso. Sí, y que
porque yo, por ejemplo, no tengo nada en contra del sudor, digamos, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho el deporte, me gustan otras cosas, no tengo nada. Hay como una connotación esfuerzo, de esfuerzo en el sentido negativo de la palabra, de ir en contra tuya para conseguir algo, ¿no? Y eso está haciendo realmente que las personas estén dedicando muchísimas horas de su tiempo a hacer una cosa que no les gusta por obtener el pan. Y eso al final les hace comer un pan que luego para digerirlo hace falta bastante energía porque estamos demasiadas horas haciendo lo que no queremos hacer. Y en realidad eso es una oportunidad que tenemos, porque si las cosas no nos están funcionando, porque muchas personas, por ejemplo en España en el 2013 vieron millones de diagnósticos de depresión, ¿no? Entonces eso quiere decir que no está funcionando la manera en la que estamos haciendo las cosas. Y eso es una buena noticia, es decir, no me funciona, pero no quiero seguir haciendo lo mismo siempre. Es tan fuerte la creencia, es decir, la única manera de ganar el pan es así, que, aunque cada vez somos más los que despertamos, por utilizar un término espiritual conocido, realmente esa insistencia es realmente, creo, perjudicial en muchos sentidos, ¿no? Que todo es perfecto y que por ahí la persona que está haciendo eso un día cambia, como tú sabes, tú que estás muy en contacto con personas que han hecho eso, y de repente un día uno decide hacer un cambio. Sí, porque la elección siempre está ahí, el despertar siempre está ahí, la conciencia siempre está ahí. Y bueno, la creencia es tan fuerte que si hablas con ciertas personas te dirán, ya, es que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? El pan se gana con el sudor de tu frente. Ujú. La segunda es, la vida es un valle de lágrimas. En los talleres que he dado por 7 países distintos y los que han asistido más de 1000 personas, en todas las salas tú puedes decir la mitad de la frase y la responden. Evidentemente los talleres han estado dados en lugares donde la religión más común es la cristiana, ¿sí? Entonces, pueden terminar esas frases. Yo solo digo la mitad, ellos terminan la frase. Porque eso luego ha derivado en la vida es dura, ¿sí? Es algo que cada vez me fascina más. Porque claro, al principio, como yo estaba muy cerca de la vida es dura, pues me parecía lo más normal. Luego, poco a poco, cuando me voy dando cuenta de la trama y de toda la información que hay ahí, realmente decir así, la vida es dura, como tan ricamente, es algo pues, que solo puede venir de una programación como la que tenemos. Claro, y lo fascinante de todo eso es que la vida es dura para quien cree que la vida es dura. Y todo se consigue con esfuerzo para quien cree que se consigue con esfuerzo, ¿no? Porque hay personas que me dicen, ya Eva, pero es que yo cuando me esfuerzo las cosas me salen bien. Ya, claro, seguro, porque estás dentro de ese patrón. Y si tú crees que las cosas se consiguen con esfuerzo, cuando te esfuerzas mucho consigues las cosas. Claro, allí hay un espacio delicado en el que cuando una persona se empieza a transformar, aún le siguen funcionando las cosas como le funcionaban antes, durante un periodo de tiempo. Entonces es delicado porque, claro, tienes una máquina, un aparato que funciona de una manera, cuando cambias el aparato, pues las cosas funcionan de otra manera. Y te estás acostumbrado al aparato antiguo, por decirlo así, ¿no? Entonces, la tercera, que es una que me parece, me impactó muchísimo y de hecho, bueno, investigué mucho y estuve con muchas personas, es la famosa frase de la Biblia de parirás con dolor, que me parece absolutamente fascinante, que es ya la cosa del mundo más importante me refiero a, para que la humanidad siga existiendo, que no sé si eso es importante o no, pero al menos lo vas a hacer con dolor, ¿no? Cuando no es así. Es decir, es así para quien cree que es así y puede no ser así. Entonces, claro, ya venimos con 3 creencias enormes que hacen que para cuando despertamos un poco, la cosa es muy divertida de cambiar, claro.
porque la que empiezas a cambiar eso. Es muy interesante y es muy interesante que toda la gente que está viendo esta conferencia pueda justamente darse cuenta de esto, porque es como que uno, sin darse cuenta, fue programado por tantos años, y esa programación fue reforzándose con otras programaciones culturales, de amigos, familia y tal. Pero bueno, pero esto que básicamente uno, como el ejemplo que tú has dado de una persona que nace en China, empieza hablando chino. Una persona que ha nacido en Latinoamérica, en España, habla español. Es muy importante, ¿por qué? Porque al poder darse cuenta de, bueno, cómo la cultura donde nací, o yo creo que uno elige dónde quiere nacer, y es parte de su, entre comillas, digamos, curación, es parte de su evolución. Uno nace, es mi punto de vista, uno elige dónde nacer, en qué cultura, en qué religión, en qué familia. Pero es interesante tener esto en cuenta, porque la persona que pueda capturar esto, pueda entender que realmente donde uno nació ya, le empezaron a inculcar diferentes creencias, y esas creencias fueron después reforzándose con otros eventos, porque ¿qué pasa? Lo vamos a ver también en este congreso. Esas creencias van creando filtros, ¿verdad? De cómo ver la vida. Y esa forma de ver la vida va reforzando justamente esas creencias. Entonces es muy importante darse cuenta de esto. Yo nací en una cultura donde el trabajo se tiene que ganar con sudor, con sufrimiento. Yo nací en una cultura donde donde hay escasez, donde nada es suficiente. Todo esto va a formar un filtro en mi vida donde voy a empezar a ver diferentes eventos, cosas que pasan en mi vida, donde están reforzándose estas creencias, ¿verdad? Absolutamente. De hecho, hablas con personas que tienen dos filtros diferentes y la misma cosa la ven distinta. Con lo cual, el filtro es realmente tan potente que hace que ni siquiera a veces podamos mantener conversaciones con personas que ven las cosas distintas. Y es la misma cosa. Y aunque, por ejemplo, de fuera, porque la creencia general es que las cosas de fuera se ven más fácil que de dentro, somos capaces de ver que otra persona está repitiendo un patrón. Por ejemplo, si tiene la creencia de que, en el caso de las relaciones de pareja, tiene la creencia de que es muy común escuchar que todos los hombres son iguales. ¿Sí? Es muy común escucharlo. Y claro, iba teniendo relaciones una persona con diferentes hombres en este caso, y todos son iguales. Es que no puede ver los diferentes, porque como lleva ese filtro, ni siquiera lo puede ver. De hecho, es fascinante, a veces pasan por el lado, ¿sí? De decir, mira, es que esta persona que la tiene, ¿sabes? Que está cerca, la persona no la ve literalmente, porque no está en su frecuencia. Entonces, hasta ese punto, esos filtros hacen que podamos ver una cosa o no verla. Con lo cual, la cosa, lo que decías tú, la cosa, entre comillas, se complica porque se va reforzando eso. ¿Lo ves? ¿No? Siempre se dice, hay como una necesidad que a mí me fascina, que es la de tener razón. De, te vas a caer, te has caído, lo ves, te lo decía, te ibas a caer. Y eso me fascina. Y hace que realmente al ir creando eso, vayamos reforzando. Muchas personas dicen, hay como ese debate de qué es la realidad, ¿no? Uno dice, pero es que no ves, las cosas son así. Y otro dice, no, no son así. Las cosas son lo mismo. Entonces, claro, una práctica interesante es dejar de querer convencer al otro de cuál es la realidad y enfocarse en uno mismo, porque al final llega un momento en el que nuestra vida ya se convierte es bastante constante en digamos, en las creencias nuevas que hemos creado, y ya vamos creando una realidad distinta. Y las personas que están con nosotros empiezan a ver que nosotros creamos una realidad distinta. Entonces ahí ya, aunque la suya la sigan viendo igual porque siguen con sus filtros, empiezan a decir, bueno, ¿y esta
¿y esa chica cómo puede ser que se esté sonriendo todo el rato si no tiene lo que ellos creen que se ha de tener para ser feliz, por poner un ejemplo? Entonces, yo creo que eso es un proceso. Llega un momento del tiempo en el que ya uno se convierte en una manifestación constante de lo nuevo, por decirlo así, ¿no? Yo siempre digo, en muchos talleres habían personas que venían a preguntar si podían ayudar a los demás a cambiar, que es una cosa bastante impredecible, por decir así, porque hay personas que están más dispuestas a ser ayudadas y realmente hay como, yo creo, es mi creencia, que hay un proceso en el que cuando empiezas a descubrir y a cambiar ciertas creencias, hay un proceso de tiempo. Es como que has sembrado algo nuevo y necesitas, además de regarlo y que le dé el sol y demás, esperar un tiempo hasta que crezca. Entonces, si antes de esperar ese tiempo empiezas como le ha pasado a muchas personas, ¿no? A querer demostrarle a los demás o enseñarle a los demás o cambiar a los demás con buena intención, y aún no has recogido, pues claro, no puedes decir, mira, toma, esto está aquí, ¿no? O convertirte en un espejo. Entonces, claro, es un punto delicado y a la vez fascinante, depende de la situación en la que uno esté, ¿no? Llega un momento, al menos para mí, que se convierte en algo fascinante porque pues ahora ya yo estoy en un momento de mi vida en el que pues alguien puede decir una cosa que a mí sí diría, madre mía, lo que está creando, y en cambio ya tengo la tranquilidad y la paz de pues no decir absolutamente nada y proyectarle lo mejor y crearle lo mejor, ¿sí? Y saber que esa persona pues en algún momento se dará cuenta de lo que está creando y dejará de hacerlo, ¿no? Entonces ahí es cuando el entorno empieza a cambiar, porque ya no hay lucha de alguna manera durante un proceso, durante el principio sobre todo, como hemos descubierto algo, queremos que el otro también lo sepa y ahí a veces entramos como en un espacio de lucha que solo hace que magnificar la propia lucha, ¿no? La energía de la lucha. Hay un dicho que me gusta decirlo, es de que uno nace sabiendo y olvida creciendo. Como que esa sabiduría, porque también me gustaría ahora preguntarte, o sea, en definitiva, cuando uno puede lograr cambiar esas creencias que fueron creadas, que elegimos crearlas o fueron creadas, depende de cómo lo queramos ver, uno se da cuenta de que es el mago de su propia vida, es el creador de su propia vida, es abundancia, ¿verdad? Claro, una de las cosas que creo que nos empieza a ocurrir cuando empezamos a cambiar es el propio hecho de empezar a cambiar nos hace sentir una libertad enorme. Y la libertad para mí tiene que ver mucho con la naturaleza, con sentirse en conexión con la naturaleza, con la tierra, Y claro, la tierra es abundancia, ¿no? Por ejemplo, hay como mucho miedo, porque también hay una cultura a través de los medios de comunicación de miedo bastante grande, de que se va a terminar esto, se va a terminar lo otro, y se va, ¿sabes? Y llevamos millones de años, y de momento si ha terminado algo, pues ha habido otro recurso, y realmente la tierra es abundancia pura. O sea, desde que cada ser humano es una media de... Es igual, unos dicen 50 trillones, los otros 50 billones, pero no vamos a pelearnos por un cero de más, ¿no? Somos un montón de células funcionando como estamos funcionando, hasta saber que hay 25.000 especies distintas de una orquídea, por ejemplo, cuando todo el mundo puede pensar solo en una orquídea, o que un volcán puede arrasarlo todo y en 30 años volver a estar mejor que antes. Entonces, la abundancia es constante en nuestra vida. Y esa conexión, claro, eso con la domesticación que hemos llevado, como la que tú decías ahora, que la mayoría, la que yo conozco, está basada en la escasez, es decir, no gastes, ahorra. Por ejemplo, el otro día estaba en un parque y vi como había esos tío vivos donde los niños se suben y van dando vueltas. Y la madre al final le dijo al niño, no te puedes subir más porque si me sigo gastando el dinero aquí, no vamos a poder comer.
me quedé así, mirando en plan, claro, el niño asocia, yo me divierto y no tengo, ¿no? Entonces, claro, hay mucha cultura de escasez y cuando uno se mantiene en esas creencias, está generando esa escasez. De hecho, yo recuerdo muy intensamente el día de mi vida en el que compré algo y me di cuenta de que siempre que había comprado algo me había acompañado la creencia de que comprar era quedarme sin. ¿Sí? Es decir, comprar era gastarme algo que yo tenía. Y me acuerdo perfectamente dónde estaba, con quién estaba, que estaba comprando todo. Estaba en el norte de España, me acuerdo perfectamente. Y yo misma, porque claro, eso tiene, ¿no? Cuando empiezas a cambiar creencias, se convierte casi como en un hábito y empiezas a ser consciente de muchas cosas y de repente fue como, eran unos pantalones y le di el dinero a la señora y le dije que se multiplique y le agradecí. Entonces yo me llevaba unos pantalones nuevos y encima ese dinero se estaba multiplicando. Con lo cual yo estaba generando abundancia gracias a eso. Y por primera vez en mi vida tuve la sensación, no de estar quedándome sin, sino de atrayendo más. Entonces, claro, eso es un producto de haber cambiado las creencias y de elegir ser consciente en lo que hago y ver, realmente observar, porque al final, para mí, una de las cosas más importantes es observar, escuchar, saber qué estoy diciendo y... Cómo uno se está sintiendo, ¿verdad? Sí, eso, claro, por supuesto, imagínate la sensación esa de quedarme sin, ¿no? Ahora, en este ejemplo que estás dando, que también va a otra pregunta que quiero hacerte, o sea, desde que te diste cuenta y lo empezaste a hacer, no sé, hubo un periodo de tiempo que lo tuviste que repetir eso conscientemente hasta que se transforme ya en una sensación común. ¿Me explico? Depende. Sí. Sí, sí. No, Pregunta. básicamente es en cuanto, que es también un poco la pregunta, o sea, uno después te iba a preguntar qué has hecho tú para poder cambiar creencias, porque una de los objetivos también del Congreso es dar y mencionar herramientas para poder cambiar creencias, pero una vez que uno cambia la creencia, como has dicho tú, hay un periodo de crecimiento de la nueva creencia. En este caso, en el caso este puntual tuyo, que cuando has dicho que se multiplique y tal para poder cambiar esa creencia de que te estás quedando sin algo cuando compras, particularmente pasó mucho tiempo, tuviste que repetir eso conscientemente, mucho tiempo, muchas veces, hasta que quede ya como algo innato, algo natural. En ese caso, no. Okay. En ese caso para mí fue tal, por eso te digo que lo recuerdo como algo muy, muy intenso. Fue tal la comprensión que no. O sea, que desde ese momento siempre que he comprado algo, siempre lo he hecho ya con la misma sensación y la misma energía. Fue como muy, muy revelador para mí. Suficiente como para, en ese caso, no necesitar una práctica. En otros casos sí he necesitado una práctica, un tiempo. Por eso es muy importante lo que estás preguntando, porque depende. Es decir, generalizar en ese sentido, a mí me parece muy de patrón de escasez también. Porque todo depende de lo que queramos hacer. Por ejemplo, en ese caso, a mí con eso tuve suficiente. Probablemente ese acto venía de otros actos atrás, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, hay un patrón muy común sobre todo en esto que me querías preguntar también del método o de métodos para cambiar creencias. Hay algo muy común que es decir, esto no funciona. ¿Sí? Es de nuestro momento de ahora. Y claro, depende de cómo lo mires, porque en ese caso yo creo que ya venía de haber ido haciendo pequeños cambios respecto al dinero, respecto a lo que yo me merezco, respecto a la abundancia, y ese fue como el clic final. Entonces, claro, si me preguntas 3 pasos atrás, pues depende de cuál sea mi actitud, te puedo decir que algo no funciona, por ejemplo, ¿no? Entonces,
Por eso es tan importante vivir, en mi opinión, vivir las experiencias, vivirlas. Es decir, salir de la mente y de querer comprenderlo todo y de querer saber cómo voy a hacer todo y salir ahí y vivir. Porque para que me ocurra eso de los pantalones, he querido llegar hasta allí, recorrer unos kilómetros, compartir, llegar, hacer, decidir. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encender la luz y es siglo XXI, probablemente con darle un interruptor tendré bastante. Si quiero encender la luz y estoy en otro siglo, pues a lo mejor necesito hacer algo con algún generador. Me lo invento. ¿Sí? Si quiero llamar por teléfono y es siglo XXI y tengo un aparato, pues probablemente con darle a 4 teclas ya me pongo en contacto con la otra parte del mundo. Pero si quiero hablar por teléfono y estoy en el siglo XX, pues probablemente necesitaré una operadora por en medio. ¿Sí? Entonces, depende mucho de lo que esté haciendo. Por eso las frustraciones de las personas son tan delicadas en ese sentido, porque además también depende de quién lo haga. Porque no es lo mismo una persona que otra. ¿Sí? Por ejemplo, para ponerse en forma, pues hay que salir a hacer running, a correr 1 hora al día. Claro, ¿y si peso 120 kilos? Si salgo a correr 1 hora al día, el primer día que salí a correr probablemente con 120 kilos, me tienen que venir a recoger porque no puedo con mi cuerpo, ¿sí? En cambio, si es una persona que está en forma, probablemente no le costará tanto. O sea, el periodo de adaptación de uno y otro va a ser distinto. Por eso generalizarlo para mí es tan delicado. Porque además se pueden generar muchas frustraciones en ese sentido. Porque alguien me dice, pues una creencia, sí, sobre todo ahora que estamos en el famoso mundo científico, creo que ya estamos saliendo de ese paradigma y seguimos en el paradigma de ver para creer. ¿Sí? Si alguien me lo demuestra, yo estuve en ese paradigma y yo me metí en el mundo del cambio de creencias gracias a que un científico lo había demostrado y que luego una se da cuenta de que las demostraciones científicas van en función de la unidad de medida de los laboratorios. Porque cuando no había microscopios, la unidad más pequeña de una célula era la que era, a la que aparece un aparato que puede ver y ampliar más, de repente hay partes más pequeñas, ¿sí? Entonces, y eso se va dando cuenta uno cuando sale de las creencias, lo mismo que decíamos antes. Si yo estoy en la creencia de ver para creer porque me han educado de una forma muy escéptica, eso también es muy típico de la cultura, para mí, la cultura que vivimos en España y en Latinoamérica es esa mucho, de el escepticismo, no me creo nada. Sí, pero a la vez estoy lleno de creencias, lo cual es fascinante, ¿eh? Entonces, claro, si yo estoy dentro de ese paradigma, para mí va a ser más difícil conseguir una cosa que para otra persona. Entonces, yo misma en este patrón, en este paradigma científico, me metí en el cambio de creencias gracias a eso, por ejemplo. Y ahora, sinceramente, lo que la ciencia diga ahora mismo, yo prefiero experimentarlo, por poner un ejemplo. Entonces, claro, depende mucho de nuestro sistema de creencias, depende mucho de nuestro momento, el momento que estemos viviendo. Por ejemplo, si pesamos 120 kilos o pesamos 70, va a ser más fácil o más difícil, es así de simple. Y también depende de lo que estemos haciendo. ¿Sí? Si por ejemplo, lo que yo hago, el cambio de creencia que yo hago en un momento viene de unas creencias de otras cosas que ya he cambiado y es como potenciar algo, o es la primera que... Todo depende. O sea, yo creo que hay muchas variables. Entiendo, sí, y la verdad que sí, o sea, como por ejemplo, en tu caso, te has basado en la ciencia, en la información científica para poder darte cuenta de creencias y tal. Quizá otra persona necesita, por ejemplo, alguien que quiere emprender algún proyecto y estudia sobre, por ejemplo, personas que lograron algo, y si esa persona te dice, mira, yo trabajé en mí, pude cambiar estas creencias y tal, por ahí le llega más eso. O sea, depende cada persona, depende cada creencia, depende en qué momento también uno está.
para poder ver, ¿no? Y ahora, en tu caso, bueno, yo lo sé, pero me gustaría que lo digas para la audiencia, o sea, tú, se puede llamar como qué herramienta has usado, ¿no? Para poder cambiar, cuando te diste cuenta, ¿qué herramienta usaste para poder cambiar tus creencias? Yo usé una herramienta que se llama Psyche y es una herramienta originada por Rob Williams, que es un psicólogo americano, y, y está definida como una forma de cambiar creencias a nivel subconsciente que utiliza kinesiología. Y llegué a ella gracias a Bruce Lipton, que Bruce Lipton es un doctor en biología, es un hombre maravilloso porque lo conozco personalmente y es alguien muy especial. Y él, además de haber hecho un estudio sobre que los genes son reprogramables, cuando le preguntaban cómo se podían cambiar las creencias, al final él descubrió este método que se llama Psyche, lo probó, le funcionó, y yo llegué a Psyche a través de él porque, como te he dicho antes, tenía un patrón muy, muy científico, ¿no? De si no lo veo, no lo creo. Y yo utilicé, para mí, en aquel momento era muy congruente conmigo. Es decir, tenía para mí una base científica, era rápido, que para mí era una cosa importante, que deja atrás, porque existe, o sea, lo puede utilizar quien quiera, deja atrás el mito ese de sin pena no hay gloria, que me parece fascinante, porque eso de que seguimos en el patrón ese del esfuerzo. Y también otro que me encanta, que es el de que no hace falta saber qué pasó para cambiar nada, ¿no? Que eso también me parecía fascinante. Entonces, para mí era muy congruente conmigo en ese sentido y hice una inmersión en él muy grande. De hecho, durante casi 6 años me fui instructora, es decir, impartía talleres para enseñar a las personas cómo convertirse en facilitadoras. Y bueno, para mí fue una parte de mi camino en la que a mí me sirvió, y sé que hay muchas personas que están en una parte del camino que les sigue sirviendo, por poner un ejemplo. No probaste, o sea, fue la única fue la única herramienta que usaste y que tuvo éxito en tu proceso, ¿no? En tu cambio. Puramente como herramienta, probé la programación neurolingüística antes que el Psyche y un método de alguien italiano que se llamaba Mitoself, creo, o algo así. Los dos, tanto la PNL como tenían, digamos, estos conceptos que el Psyche no tenía, que es que necesitabas pues ahondar en lo que te había pasado para cambiarlo, por ejemplo, o sea, saber qué pasó, o requerían como bastante más esfuerzo, y entonces ya directamente pasé a Psyche. Y bueno, también eso es una cosa mía que además me gusta. Durante mucho tiempo de mi vida me lo han criticado, siempre me han dicho, es que eres demasiado extremista. Hay mucha gente que se lo dicen eso, eres muy extremista, ¿no? Y es una cualidad mía, es decir, cuando algo me gusta, y sé que si ha de aparecer algo más, como ha sido ahora, por ejemplo. Yo ahora he dejado el método porque estoy en otro momento de mi vida y me he dado cuenta muy claramente de que estoy en otro momento y como que tengo una comprensión más global de las cosas y estoy más en un modo de la actitud que en un modo de encontrar algo para ayudar, ¿sí? Que creo que es una parte del camino. Entonces yo cuando lo encontré, me dediqué 100%, muy apasionadamente a eso, porque para mí era lo que... Igualmente por los talleres pasó muchas personas con diferentes métodos, tipo EFT o TFT o EMDR, o, bueno, evidentemente constelaciones familiares, Wingwave. Hay un montón, de hecho ahora hay muchísimos métodos, y cada persona tenía su experiencia y había conseguido cosas. Yo, a la que descubrí Psyche, me quedé con Psyche. Ahora, por ejemplo, una de las preguntas que tengo es, ¿cómo, cuando logras conectarte con
con tu sabiduría, ¿no? Cuando logras conectar con sabiduría, que es básicamente parte del trabajo, es el objetivo, o no sé a ver, no sé si llamarlo objetivo, pero quizás no es objetivo, quizás es cuando uno ya logra poder darse cuenta de todas esas creencias y empezar a crear su propia realidad. Creo que lo puedo resumir, cuando uno encuentra o vuelve a encontrar su poder, el poder de control, de creación. Eh, Tú lo has encontrado, has escrito un libro, estás por escribir otro, estás escribiendo otro, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo en tu vida, cómo te mantienes en ese estado de creación? Con mucha atención. Con mucha atención. Creo que la palabra más cercana ahora mismo al proceso que yo estoy haciendo es atención, mucha. Mucha atención a lo que hago, mucha atención a lo que digo, mucha atención a dónde estoy, mucha atención a lo que siento. Y en función de eso, tomo decisiones que la mayoría de personas no toman, que son decisiones basadas en, voy a decirlo en negativo, aunque no me gusta mucho utilizar las cosas en negativo, son decisiones nunca basadas en el miedo. Es decir, si lo veo, siento el miedo, no voy a tomar una decisión porque algo me dé miedo. Lo cual quiere decir que dicho en positivo es que sigo, como tú decías antes, mi propia sabiduría interior. Y no quiere decir que ni que esté bien, ni que esté mal, ni que sea lo correcto, ni que sea lo incorrecto. Es lo que a mí me hace sentir bien. Entonces, después de tomar la decisión, que en el libro explico de tomar la decisión de estar siempre donde quiero estar, lo que hago ahora es, digamos, hacer consciente lo subconsciente. ¿Sí? Mi atención, la atención, me permite ser consciente de todo lo que, de cada cosa que hago, de cada gesto, de cada decisión que tomo, de cada palabra que digo. Y eso hace que de alguna manera mi tiempo se expanda y sea capaz de decidir siempre en beneficio mío y evidentemente de los demás y de la vida y del mundo y de absolutamente todo. Y que cada decisión esté alineada justamente a lo que realmente quieres, ¿no? Claro, claro, a lo que quiero y a lo que siento y sobre todo con mucho amor hacia mí misma, porque una de las cosas, al menos en mi experiencia, una de las cosas en las que yo más domesticada estaba era en castigarme mucho. Mm. ¿Sí? Es decir, pues si hacía algo mal, pues me castigaba y ahí ese amor que he encontrado es algo muy, muy importante, porque eso que dices de enfocarme siempre en lo que quiero, pues a veces yo tengo pues mis creencias de cuándo conseguir lo que quiero y demás, y si eso no se da, pues está bien. No me castigo porque no se dé, simplemente confío y sigo. Claro, para eso se requiere atención, porque pues a veces la mente, sobre todo la mente que está muy entrenada y muy, muy domesticada, pues se va a... ¿Y por qué? ¿Y Mm. por qué no? Yo hace relativamente poco me descubrí a mí misma preguntándome, ¿pero por qué no es más fácil? Claro, lo bueno de poner atención es que en el proceso de aprendizaje uno se da cuenta y se escucha y dice, Evita, te estás preguntando por qué no es más fácil. Claro, y me pongo a reír, es decir, el sentido del humor para mí es una de las cosas más importantes de mi cambio, de, ok, eso no, o sea, las cosas son como son. Ujú. Lo realmente casi insano es no aceptar una cosa que es. Con lo cual, pero esas preguntas en realidad son los patrones que están ahí, que cuando uno le pone atención no pasa nada porque salen, se ven y se cambian a la próxima. ¿Sí? Entonces, es como, es todo un entrenamiento constante, que es un poco, ese es el cambio para mí, Mm. el El momento de camino. sí, el momento de darme cuenta de que
por eso también dejé, por ejemplo, de utilizar una herramienta externa, porque, claro, me he dado cuenta de que en realidad llega un momento, sobre todo, yo creo que las herramientas son como muletas. Ujú. Si se rompe una pierna, pues utiliza una muleta para caminar durante un tiempo porque tiene una pierna rota. Cuando la pierna deja de estar mal y ya la has recuperado, ya no la necesitas, la muleta se pasa a otro, se deja o se regala, ¿no? Entonces, creo que lo que tú decías antes, ese poder personal, esa recuperación del poder personal, pues hace que llegue un momento en el que podamos vivir la vida plenamente y eso no significa tener todo lo que queremos. Significa estar en paz con lo que sea que estemos haciendo o con lo que sea que tengamos. Ujú. Y luego, el resto, pues, aparece, ¿no? Por ejemplo, hay una forma muy insistente de cómo conseguir los sueños y cómo hacer y luego, en realidad, tenemos un montón de ejemplos de personas que han conseguido sueños, que tienen un montón de dinero, un montón de fama, un montón de todo lo que se supone que hay que tener para ser feliz, y no lo son. Ujú. Entonces, estar muy atento a eso es, para mí, creo que es la forma más plena de vivir, porque en realidad eso lo que hace también es anclarnos mucho al presente. Y yo me di cuenta de que en realidad, desde que tengo 13 años, que he estado en el mundo de las artes marciales. Y en realidad un arte marcial lo que hace es enseñar eso, es la actitud que tú tienes. Entonces, siempre ha estado ahí, siempre hay algo ahí, ¿no? Da igual, para uno puede ser, da igual, Dios, para otro puede ser el universo, para otro puede ser la vida. Siempre hay algo. Y cuando uno recupera ese poder, conecta con eso, es como que todo fluye. Ujú. Ujú. Eh, sé que Psyche usa, esto lo digo para la gente que quiere usar Psyche o quiere usar cualquier otra herramienta para poder descubrir esas creencias. Al principio uno no está tan consciente de eso. Obviamente una vez que, por lo menos a mí también me pasa lo que estás diciendo, lo que acabas de decir, es que justamente la atención, el ser consciente permanentemente de cómo uno se siente y tal, te va llevando a darte cuenta si hay alguna creencia y que tienes que cambiar y tal. Pero al principio por ahí uno no está consciente, no es consciente obviamente, y necesita de muletas, de herramientas. Sé que el Psyche usa una herramienta que se llama testeo muscular, que básicamente se comunica. Hay un libro que se llama Power versus Force, que habla un poco sobre esto, sobre el testeo muscular y tal. Pero básicamente el Psyche sí usa testeo muscular como una comunicación con el subconsciente para poder darse cuenta si hay alguna creencia o no y si se pueden, ¿no? Te lo dejo a ti, sí. Es un poco diferente. A ver. Al menos Psyche utiliza el test muscular para ver si la persona tiene la creencia que quiere o no. O sea, Psyche no tiene una parte en la que uno sabe qué creencias tienen en el subconsciente. Psyche, aplicado tal como llega de la fuente, Psyche no me hace falta ni siquiera saber qué creencia limitante tengo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, de que quiero hacer algo y creo que no puedo. ¿Sí? Entonces yo proyecto la creencia nueva, que es puedo, puedo dibujar divinamente. Y el testeo muscular es sobre esa información, la información que yo quiero. Ok. Hay, Sí. hay otros métodos, otras herramientas que sí testean la información del subconsciente para saber qué pasa y demás. No es el caso de Psyche. Mm. Y el testeo muscular no es más que una versión corta de la kinesiología. La kinesiología tiene mucho tiempo y se utiliza para muchas cosas. ¿Sí? El testeo muscular no es más que John Goodhart descubrió que tenemos la señal de la musculatura de nuestro sistema muscular, tiene una intensidad u otra en función de si una cosa es verdad o no. Eso se puede comprobar todo, Mm. o sea, todo el mundo con cualquier cosa, ¿no? ¿Y tú actualmente lo sigues usando, el testeo muscular, para poder, o no? Ahora mismo no, No. no Solamente porque con... Sí.
pasé a esa fase de la... Solamente con estar atento, con la atención, solamente te puedes dar cuenta, puedes descubrir lo que realmente quieres saber, pero con la atención, básicamente. Otra vez diferente, porque, claro, no es que yo ponga atención en descubrir lo que quiero descubrir, es que vivo mi vida y si me encuentro con algo que puede ser un límite, por ejemplo, hablando de creencias o que, pues lo cambio en ese momento. Uh-huh. O sea, no, yo no indago, no, ¿sabes? Eso Uh-huh. ya lo hice durante mucho tiempo, ya Uh-huh. no, Uh-huh. ya es como, y creo que evidentemente todos podemos hacer eso, llega un momento, ya no tenemos muleta, hemos puesto la musculatura fuerte, tenemos las piernas fuertes, el cuerpo fuerte, la conexión con todo, y ya las cosas son más fáciles, ¿sí? Subir una montaña para alguien que está en forma, pues es más sencillo, siempre hay excepciones, ¿eh? Y es más sencillo que para alguien que a lo mejor tiene sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Va a ser en general más difícil. Entonces, claro, llega un momento en el que ya como la información que yo tengo sobre mí misma es muy distinta de la información que yo tenía sobre mí misma hace 10 años, por ejemplo. O sea, yo ahora creo que todo es posible, que me merezco lo mejor, que puedo conseguir lo que quiera, que estoy acompañada, que todo me funciona, que siempre salen las personas perfectas, que siempre tengo todo lo que necesito. Claro, entonces cuando yo voy a dar un paso, toda esa información viene conmigo. Uh-huh. Y hace 10 años iba a dar un paso y decía, ¿yo dónde voy? Si no valgo Uh-huh. para nada, no tengo una carrera, no soy nadie. Claro, hay una diferencia muy grande entre una cosa y la otra. Uh-huh. Uh-huh. Es tener poder personal o no tenerlo, que en Uh-huh. realidad no es más que creer en unas cosas de uno mismo o creer otras cosas sobre uno mismo. Uh-huh. Bueno, creo que eso resume un poco también esta charla, que es lo que me gustaría también dejar a la audiencia, básicamente que sí, cada uno es el creador de su vida. Y eh, bueno, un poco el poder cambiar las creencias es, no sé, yo lo veo como el primer paso, ¿no? Como lo primero que hay que hacer, básicamente. O sea, poder darse cuenta de todas esas creencias. Un poco de todas las charlas que vamos a tener en el Congreso es justamente eso, es dar conciencia a la gente de cómo se crea una creencia. No solamente se crea por eventos que nosotros mismos hemos vivido, sino también de la cultura en que nacimos, la religión que profesamos, el contexto que nos rodea, ¿no? Y más aún cuando nos damos cuenta de eso y nada, seguimos en la misma cultura, porque obviamente uno va a vivir en esa cultura toda su vida. Lo importante es darse cuenta, una vez que uno se da cuenta del factor que todo eso tuvo en una creación, en la creación de una de las creencias que por ahí nos está limitando, es darse cuenta y poder darse, yo creo que una vez que uno se da cuenta ya esa creencia deja de ser bueno, hay un trabajo para poder cambiarla y tal, pero una vez que se cambia, esa creencia ya no es más parte del ser, ¿no? No es más parte tuyo, por más que vivas en la misma cultura y tal. De hecho, yo creo que cuando uno hace esto, no sé si te ha pasado, pero cuando uno hace esto, por ahí también empiezas a cambiar sin darte cuenta de grupo de amigos, me imagino. Sí, sí, es muy... Pasa eso, o cambias el grupo de amigos o tus amigos también cambian. Claro. Eso también pasa, pero ya no, o sea, es como que ya estás en dos sintonías distintas. Las Claro. personas que no están en tu misma frecuencia, de hecho, casi desaparecen de tu vida y Claro. uno casi como por arte de magia, sí, sí, totalmente. Uh-huh. ¿Algo más que te gustaría agregar en la charla? Pues la verdad que estaría hablando contigo mucho rato y creo que hay información de sobras como para que las personas lo puedan poner en práctica y puedan conectar con ellos, que al final creo que es lo más importante y creo que ha quedado claro con la conversación, que es conocerse a uno mismo y, ya que estamos hablando de creencias, que las personas elijan libremente qué método utilizar. Uh-huh. Porque
A mí mientras estuve en este mundo de Psyche, venían personas y no, porque esto no funciona, el tuyo sí, el mío no. Oye, dejémonos en paz los unos a los otros. Si a mí me funciona el Psyche y a ti te funciona el EMDR y a ella le funciona el EFT, pues quédate feliz de que a alguien le funciona algo, ¿sí? De hecho, a ver, en tu caso, yo he leído el libro y tal, y tú has dicho que a ti estabas un día, bueno, no sé si quieres en 5 minutos, no sé si en 5 minutos, pero resumir un poco, tú hubo un momento en tu vida que decís, bueno, te lo dejo que lo digas tú, que donde encuentras, donde se cae el libro, La biología del ser, La y velocidad de la creencia. que lo tenías, pero nunca lo habías leído, y en ese momento de tu vida volvió a aparecer. Sí. Es como Tres que, años, sí, sí, 3 años después. Y en ese momento, en el momento en el que lo compré, que me lo dio una chica, me dijo, este libro te va a ir muy bien porque es muy bueno, y yo lo miré y vi biología y tenía un trauma del colegio y dije, mira, no, yo biología voy a dejarlo en la estantería, y lo dejé. Durante 3 años estuvo ahí, más o menos. Y entonces, en un traslado, el libro se cayó y dije, este libro es verdad, me lo recomendaron en su momento, tenía tiempo, me puse a leerlo y ese fue el libro a través del que llegué a Psyche. claro. Es como Ya, que Psyche se presentó en tu vida. sí, 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 de alguna manera así es. Yo creo que cuando tomamos una decisión, todo aparece, ¿no? Cuando uno decide algo, ahí somos muy potentes, somos como antenas y todo lo que necesitamos va llegando, Ujú, va llegando. Hay que saber esperar feliz. ujú, ujú. Bueno, este también es un mensaje interesante poder dejarlo. O sea, a mí se me presentó otra herramienta, por ejemplo, EMDR, pero es que no importa qué herramienta se presente. Creo que la que se presente es la que por ahí uno tiene que usar. O sea, como que las personas que quieren hoy se dan cuenta de que esto es una cosa importante, poder cambiar las creencias es una cosa importante en su vida, que no tienen que forzarse en elegir una u otra. Es como que dejar fluir, ¿no? Dejar fluir, que es parte del juego, dejar fluir, y que ya se presentará la herramienta por ahí que tienen que usar. ¿Me explico? Como, Claro, incluso utilizar varias si hace falta. claro. Porque no, a lo mejor yo un día pues utilizo un taxi para llegar a un sitio, otro día utilizo un autobús, otro día utilizo la bicicleta, otro día voy andando, y utilizar varias también. A mí me llegan muchos emails de personas, he probado muchas cosas y no me ha funcionado, no me ha funcionado. Ojo con ese patrón, Ujú. porque ya puedes hacer muchas cosas. Si sigues con la actitud de no te ha funcionado, lo que estás creando es muy importante. Entonces, está muy bien utilizar una herramienta, y lo importante de la vida es vivirla plenamente. Si yo estoy en un patrón de no funciona, no funciona, no funciona, es como, Es como una creencia que está saboteando justamente el poder romper con creencias. y bueno, es una estupidez en realidad. Me refiero al acto en sí. Porque si yo estoy haciendo algo, quiero tener mi propio soporte, mi propia ayuda para ayudarme en eso. Sería como ponerme la trabanqueta, ¿se entiende la trabanqueta cuando pones no sé cómo se Ujú. dice? Ponerme la trabanqueta a mí misma constantemente, ¿no? Y yo sé que hay muchas personas que están en un proceso en el que creen que no pueden. Y pueden, todos podemos. Todos. Ujú. Somos todos seres humanos hechos de la misma madera. Si uno pudo, todo puede, todos pueden, ¿no? Absolutamente todos. Entonces, empieza por dejar de decir, o sea, empieza a decir si funciona, y date cuenta de que es una conexión de varias cosas. Y si funciona con un si funciona, con un si funciona, hasta que lo veas. Sí, si yo le estoy cambiando el motor a un coche, el coche no arranca porque le estoy cambiando el motor, y el motor tiene un montón de piezas y tiene un montón de tornillos y tiene un montón de conexiones y de cables y de todo. Y hasta que no haga todo eso, el coche no va a funcionar. Entonces, si yo conecto un cable y miro el coche y digo no funciona, pues a lo mejor me quedo ahí. Sí, cuando éramos niños y nos pusimos de pie, lo hicimos así. Si el niño cada vez que se levanta y se cae dice no funciona, al final se quedará en el suelo sentado. Entonces, es algo natural aceptar el siguiente paso y el siguiente paso y el Ujú. siguiente paso. Decir no funciona
viene de la domesticación otra vez, viene de las creencias, de las frustraciones de nuestros adultos, de nuestros mayores. Sus frustraciones las han proyectado así, han dicho esto no funciona, esto no vale. Y con eso se han excusado y se han justificado y nosotros hacemos lo mismo. Entonces, sí funciona. Haga lo que haga, no importa. Porque quien funciona eres tú. Ese que no funciona, esa herramienta por ahí es el camino, no por ahí, es el camino a la que funciona. Es como cuando en emprendimiento, lo que yo enseño, por ejemplo, hablo de cuando se fracasa, es que no es que uno fracasa el proyecto quizás, que es el camino para que uno pueda vibrar con el proyecto que tiene que triunfar. Por ejemplo, como que el fracaso uno lo vive como personal, y no es personal, es muy importante también, en este caso es muy importante poder aprender a dejar ese espacio, ¿no? Ese espacio que no es que yo fracaso, sino que un proyecto puede fracasar, pero no soy yo. Yo no me tengo que ver representado en ese proyecto. Igual en este caso, la gente que prueba una herramienta, quizás esa herramienta es parte del camino que tiene que pasar porque algo le dejó para que pueda después probar otra herramienta que sí le sirve, ¿verdad? Claro, y infinidad de cosas más. Por ejemplo, ese proyecto fracasado a lo mejor hace que bajes al bar de abajo, que no has bajado nunca, y bajes a pedirle que te guarde una llave porque no tienes tiempo, y la persona que conoces es la persona que te puede ayudar en la idea siguiente. Porque todo está conectado. Tal cual. No hay cortes. Pero si vivimos las cosas así, no podemos ver, vuelve a ser lo de los filtros que hablábamos antes. No podemos ver y entonces lo vemos todo cerrado como un fracaso, como que no funciona, o como... Y a lo mejor tienes al lado a la persona con quien, y digo al lado y digo en la calle, porque a veces estamos tan metidos en eso, en ese tipo de energía, que no nos damos cuenta de que a lo mejor estamos pisando a alguien, o que a lo mejor no estamos mirando a alguien a los ojos, o que a lo mejor no estamos diciendo buenos días. Y a esa persona que le vamos a decir buenos días probablemente es un punto clave en nuestra vida. Pero como estamos ahí tan... Sí, o sea que incluso lo que llamamos fracaso o lo que creemos que no funciona es una parte indispensable, porque si no, no estaría pasando. Y como todo está conectado, si lo vivimos así, cada cosa tendrá su magia. Y si cada cosa tiene su magia, ya no nos dará igual lo que pase luego, porque lo que estamos viviendo ya es mágico. Entonces ya está, ya habremos conectado con esa sensación de estar en paz siempre. Me encanta justamente eso, de estar en paz con cualquier evento que esté pasando, y que ese estar en paz es justamente poder tener esa visión de que todo está conectado, ¿verdad? Es clave. Gracias Eva, gracias por tu tiempo y bueno, gracias. Gracias a ti, Pablo, y gracias a todos por estar ahí. Bueno, chao, hasta luego.